Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 27 de enero del 2022, son las 5:02 de la mañana. Resulta que el día de ayer, el día 26 de enero, vía ventanilla, llegó para la Ciudad de México. Debo de aclararlo desde ahorita, que de hecho está en el título. Este documento es para los docentes, directivos, supervisores, ATPs de la Ciudad de México, porque va a haber modificaciones a los consejos técnicos escolares, o más que modificaciones, nos enviaron un documento adicional. Y debemos dar lectura al mismo, debemos de conocer este documento, aunque aplica más para, pues, directores y supervisores. Nosotros como docentes debemos sí o sí, al menos escucharlo y saber de qué trata, ¿ok? El título es el siguiente: orientaciones para el funcionamiento del Consejo Técnico de Zona y de Escuela, y en especial por la situación que estamos viviendo de la pandemia, ¿ok? En algunas escuelas ya se les está permitiendo, aquí en la Ciudad de México, que el Consejo Técnico lo puedan llevar de manera virtual. Va a depender de los directores y de la situación que viva el contexto de la escuela para llevar el consejo de manera presencial o de manera virtual. Digamos que tenemos un poquito más de autonomía escolar, pero eso sí, no es como, sí, voy a cerrar la escuela y que nadie se entere. No, el director decide, se comunica con el supervisor, llegan a un acuerdo y se tiene que informar a la autoridad. No sé, ustedes que son de la Ciudad de México, díganme si van a llevar sus consejo técnico de manera presencial o a distancia. De hecho, ya hubo un profe que en Twitter me dijo: nos acaban de informar que mi consejo técnico va a ser en línea. ¿Qué está pasando? Pasa que nos mandaron este documento y de ahí surge esta situación. ¿Va? Vamos a darle lectura porque, repito, hay que conocerlo, entonces es más leyéndolo. El contenido es: ¿por qué y para qué revitalizar los consejos técnicos de zona y consejos técnicos escolares? 2. Ciclo de mejora desde la escuela centrado en los aprendizajes. La ruta operativa para los consejos técnicos de zona. El cronograma del Consejo Técnico de Zona y el Consejo Técnico Escolar de enero a junio del 2022. Momentos del Consejo Técnico de Zona y Consejo Técnico Escolar. Y referencias bibliográficas. Anexo 1. Percepciones de maestros y maestros sobre el estado de aprendizaje de sus alumnas y alumnos. Solamente nos vamos a quedar hasta el momento 5. 1. ¿Por qué y para qué revitalizar los consejos técnicos de zona y consejo técnico escolares? El sostenimiento de la acción educativa durante el periodo de suspensión de clases presenciales, así como la reapertura de las escuelas en el inicio del ciclo escolar 2021-2022, han representado desafíos complejos para el personal docente, directivo y de supervisión. Dada la urgencia de las demandas de estudiantes y sus familias, o ante la necesidad de resolver diversos tipos de problemas, en su mayor parte inéditos, como el acceso y uso de la tecnología, el diseño de recursos didácticos para el trabajo a distancia, el seguimiento y evaluación del aprendizaje, la orientación y apoyo a estudiantes en situaciones críticas, el procesamiento del duelo ante la pérdida de personas significativas, entre otros, el personal docente y directivo recurrió a su saber profesional, experiencia, intuición y creatividad para buscar o diseñar opciones frente a cada situación problemática afrontada día a día con sus grupos. Esta capacidad de respuesta fue posible porque maestras y maestros socializaron sus preocupaciones, muchas veces coincidentes, y las analizaron, compartieron sus saberes, buscaron soluciones en conjunto a problemas específicos, ya sea en grupos por afinidad personal, por grados o con colegas de la misma asignatura, y con frecuencia en colectivos de escuela impulsado por directivos. La colaboración profesional cobró sentido y se estableció de manera natural frente a la complejidad de los desafíos planteados por la crisis sanitaria. Son esas capacidades de organización, de libre análisis, de toma de decisión colegiadas, las que han sido clave para avanzar en el restablecimiento de las clases presenciales en el actual ciclo escolar. El reto principal es atender a los estudiantes con bajo logro educativo o con materias reprobadas.
en riesgo de abandono, además de los que se desvincularon de la escuela desde el ciclo anterior. Es necesario, por tanto, potenciar la colaboración profesional en cada escuela y en cada zona escolar en un proceso encabezado por la supervisión del nivel, considerando, desde luego, a las supervisiones de educación física y de UDI. Los consejos técnicos hablan de centrarse en el análisis de la situación actual de su escuela, con énfasis en el aprendizaje de alumnas y alumnos y en el diseño colectivo de estrategias para fortalecerlo. La decisión de usar las guías o documentos de apoyo o partes propuestos centralmente la tomará cada colectivo en función de su agenda, misma que será establecida por el colectivo de directivos con base en el diálogo con el personal a su cargo, en sesiones del Consejo Técnico de Zona. Así, a reconocer la capacidad de decisión del personal docente y directivo para atender los retos particulares que afronta cada escuela con estrategias adecuadas a su contexto, se amplían sus facultades de decisión sobre asuntos pedagógicos siempre en el marco de los principios y normas establecidas en la legislación vigente. Cada escuela actualmente tiene particularidades muy diferentes. Hay escuelas donde varios docentes se han contagiado y hay escuelas donde solamente uno o dos se han contagiado. De hecho, por eso también se entiende que hayan sacado guías de consejo técnico por nivel. Pero aún así ustedes están en decisión de centrarle en las problemáticas que están viviendo actualmente. Eso dice el documento. La colaboración profesional puede tomar mayor fuerza si el análisis de problemas y el intercambio de experiencias se realizan de manera sistemática por zona escolar. Se podrán promover y organizar encuentros de maestras y maestros del mismo grado en preescolar, primaria o secundaria, y en el caso de este último nivel por asignatura o academia, ya sea para abordar un problema común o para compartir estrategias y recursos didácticos. Este tipo de actividades puede ser el inicio de la construcción de redes de colaboración pedagógica, lo que dependerá de las condiciones en cada escuela y zona escolar. Así que nos están diciendo que podemos hacer, como lo hicimos en su momento, un encuentro entre escuelas del mismo nivel para poder llegar a asuntos en común. El equipo de supervisión y de dirección escolar coordinará y acompañará este proceso. Las direcciones operativas, las áreas técnicas y de formación continua darán seguimiento sistemático al mismo para generar los apoyos necesarios a los colectivos de escuela. El trabajo colegiado en lo que resta del ciclo escolar en nuestras escuelas y zonas escolares tiene los siguientes propósitos. A. Revitalizar los consejos técnicos de zona y los consejos técnicos escolares para que los colectivos orienten sus esfuerzos en la atención de las prioridades educativas y los problemas sustantivos derivados de las condiciones actuales en las que se desarrolla la tarea educativa para que alumnas y alumnos avancen en el logro de aprendizajes fundamentales. Y B. Sistematizar el intercambio de experiencias pedagógicas, estrategias y recursos didácticos entre docentes de un mismo grado, asignatura, academia o función a nivel de escuela y zona escolar, con énfasis en la atención de estudiantes que requieren mayor apoyo, lo que permitirá el fortalecimiento pedagógico de las escuelas. Número 2. Ciclo de mejora desde la escuela centrada en los aprendizajes. Este ciclo de mejora incluye al menos 4 fases fundamentales: planeación, implementación, seguimiento y evaluación. Estas fases guardan entre sí una interdependencia y tienen una continuidad, cuyos avances serán valorados para contar con elementos suficientes en la siguiente reunión del Consejo Técnico. Por lo que en la realización de cada una habrá que tenerlos en cuenta para ajustarlas o, en su caso, reorientarlas tal y como se expresan en el diagrama siguiente. Y entonces aquí ya viene, ¿no? Planeación. ¿Dónde estamos? ¿Cómo es nuestra realidad? ¿Cuáles son nuestras prioridades educativas y cómo las atendemos? De ahí que es que nos lleva al trayecto de mejora en los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Existe colaboración y corresponsabilidad. Hay una implementación que es puesta en marcha de las acciones y acuerdos tomados en colegiado que conduzcan al logro de los objetivos esperados. Acciones y metas articuladas. Avanzamos, registrar y verificar y valorar
que las acciones se realicen y los acuerdos se cumplan, que es el seguimiento, funciones y tareas definidas, y llegamos con un diálogo e intercambio entre pares para un fortalecimiento de las prácticas educativas. ¿Ok? En el centro está tanto el consejo técnico de zona como el escolar. Y dice que hay intercambio de experiencias y materiales educativos, hay aprendizajes fundamentales, existe organización de tiempo para la enseñanza y el aprendizaje, y estamos todos, ¿no? Autoridades, supervisores, directivos, docentes, SAE, PAE, madres, padres de familia, tutores y niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, este diagrama se debe de cumplir. El esquema anterior tiene un carácter ilustrativo y no pretende normar el proceso. Este es gradual. Requiere tiempo para su desarrollo y su ritmo depende de las características y formas de organización de cada escuela. No se espera un avance homogéneo de todas las escuelas de la zona, ni que el desarrollo de cada fase genere carga administrativa, y tampoco que esté sujeta a formatos preestablecidos o entrega de evidencias. Lo importante es que los acuerdos se asuman con responsabilidad para que se conviertan en acciones reales. Los registros que decida la propia escuela son, con las sugerencias que aporte el Consejo Técnico de Zona, serán útiles si consignan lo que realmente sucede en las aulas y en la dinámica escolar, y si se aprovecha para mejorar continuamente las acciones puestas en marcha. No se trata de comenzar de nuevo el diagnóstico y la elaboración de un nuevo plan, sino de revisar lo avanzado y, en su caso, de redefinirlo o ajustarlo en función de las circunstancias actuales. Es decir, se analizará el documento de planeación que los colectivos hayan elaborado, ya sea el programa escolar de mejora continua, una ruta de trabajo, etc. Y se precisarán acciones para el resto del ciclo escolar. Al calendarizar, habrá que tener presentes el segundo periodo de evaluación como ser un momento de corte intermedio. Aquí está medio rara la parte, pero bueno. Bajo la idea ilustrada en el esquema, una vez que el colectivo docente haya redefinido el plan para los meses que siguen del presente ciclo escolar, el trabajo colegiado dará seguimiento y continuidad a lo acordado. Es decir, en las siguientes sesiones serán temas permanentes: asistencia de estudiantes y funcionamiento de la escuela, avances de la atención de estudiantes con bajo logro educativo o con materias reprobadas o en riesgo de abandono, valoración de la estrategia y acciones puestas en marcha, qué se llevó a cabo, qué funcionó y qué no funcionó, reformulación de estrategias y acciones si es necesario, qué fortalecer, qué suprimir, qué nuevas acciones realizar. La participación de los supervisores escolares en el desarrollo y funcionamiento de los consejos técnicos será clave, ya que es una figura que impulsa, motiva, acompaña y asesora el trabajo colegiado con directivos escolares y, a su vez, entre los colectivos docentes. Se busca que el liderazgo sea compartido para que la toma de decisiones en los colegiados del Consejo Técnico de Zona y escolar se dé en función de las necesidades derivadas de la realidad actual de cada comunidad escolar. De igual manera, el impulso de la corresponsabilidad de madres y padres de familia sigue siendo un recurso fundamental para la apropiación de los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las problemáticas y necesidades identificadas en las escuelas y zonas escolares que no favorezcan las condiciones propicias para el aprendizaje deberán ser notificadas a su autoridad correspondiente: director, directora, operativo, operativa, coordinador, coordinadora, regional u homólogos, para que apoye de manera directa e inmediata en la solución de problemas. La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México asume su responsabilidad en la mejora de las condiciones de la escuela que permitan el cumplimiento de su tarea central. Número 3. Rutas operativas para los consejos técnicos de zona. El Consejo Técnico de Zona se concibe como órgano de autoridades educativas y pedagógicas que orienta y define los criterios comunes para determinadas acciones en las escuelas que integran la zona escolar, atendiendo a las características propias de cada centro escolar. La ruta operativa que a continuación se presenta contribuye a organizar las 6 sesiones ordinarias que restan de los consejos técnicos. Y empezamos. Previo al Consejo Técnico de Zona. Definir la agenda de trabajo de cada Consejo Técnico de Zona en consulta con los directores y atendiendo a los propósitos enunciados. Dar seguimiento a los procesos de la escuela y recuperar la información disponible para el Consejo Técnico Escolar.
Revisar la información para identificar y plantear aspectos destacables, así como viables de ser desarrollados. Seleccionar prácticas educativas y recursos que apoyen en la atención de las prioridades educativas seleccionadas. Ejemplo, caja de herramientas de la autoridad o aquellos con los que cuente la escuela. Durante el Consejo Técnico de Zona. Coordinar el desarrollo de la agenda del Consejo Técnico de Zona a través del análisis y diálogo para que los directivos de las escuelas participen en la toma de decisiones. Analizar y sistematizar información, así como propiciar el intercambio de experiencias para atender las necesidades detectadas en cada escuela. Definir colectivamente criterios comunes para elaborar las agendas de los consejos técnicos escolares de la zona. Y establecer acuerdos concretos y factibles, así como definir acciones para su seguimiento. Después del Consejo Técnico de Zona, a partir del análisis de las necesidades y condiciones, seleccionar a las escuelas a las que se les canalizará apoyo prioritario de la supervisión, acompañamiento y asesoría, analizar en colegiado los resultados del Consejo Técnico Escolar de los planteles de la zona escolar y elaborar el informe con los avances del mes para el siguiente Consejo Técnico de Zona, y mantener comunicación con la autoridad inmediata para atender de manera corresponsable las necesidades de la escuela en tiempo y forma. Pasamos al punto número 4, que es el cronograma del Consejo Técnico de Zona y Consejo Técnico Escolar de enero a junio, o sea, las siguientes sesiones. Las 6 sesiones ordinarias del Consejo Técnico de Zona y Escolar están programadas en las siguientes fechas en el calendario oficial 21-22. Y empezamos. El Consejo Técnico de Zona en enero es el 27. El escolar es el 28. De ahí nos vamos a febrero, que el de zona va a ser el 23 y el escolar va a ser el 25. En marzo, el de zona es el 24 y el escolar va a ser el 25. Se viene el segundo periodo de evaluación, que es una semana antes de la descarga administrativa. ¿Ok? Después de aquí viene abril, que es el 27 el de zona y el 29 de abril el escolar. Mayo, 25 el de zona y el 27 de mayo el escolar, y junio el 22 el de zona y el 24 el escolar, que es viene la tercera evaluación o el tercer periodo de evaluación y una semana antes de la descarga administrativa. El tiempo destinado para estas reuniones en zonas escolares y escuelas será un mínimo de 4 horas, por lo que es necesario optimizar el tiempo en su desarrollo y toma de decisiones. En caso de que la Secretaría de Educación Pública o la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México emitan documentos normativos en este ciclo escolar, se harán llegar por la vía de comunicación oficial y deberán integrarse en las agendas de trabajo del Consejo Técnico de Zona y Escolar. Los documentos de apoyo del Consejo Técnico Escolar que emita la Subsecretaría de Educación Básica estarán a consideración de los colegiados y en el caso de que sean útiles para sus propias agendas, retomar el contenido que se considere pertinente. O sea, vamos a revisar el consejo técnico que sale el nacional y de ahí nosotros vamos a seleccionar como escuela qué temáticas tocar y qué temáticas no tocar. Así tal cual. Pero sí debemos de hacerle caso a los comunicados que lleguen de la SEP o de la autoridad. Punto número 5. Momentos del Consejo Técnico de Zona y Escolar. 1. ¿Dónde estamos y cómo es nuestra realidad? Descripción. Los colectivos de zona y escuela analizarán su situación actual, particularmente respecto al estado del aprendizaje de sus alumnas y alumnos, con el fin de identificar las prioridades en este aspecto. Para ello pueden utilizarse las fuentes de información generadas en las propias escuelas durante el proceso de diagnóstico y evaluación continua. Orientaciones para el equipo de supervisión. Promover una reflexión general sobre el estado de aprendizaje del alumnado. Identificar con la mayor precisión posible en cuáles aprendizajes fundamentales se presentan los principales problemas. Compartir y analizar con el colectivo de directores los avances en las acciones que se han puesto en marcha para afrontar esta situación. Ejemplo de materiales de apoyo que pueden seleccionar. El anexo 1, percepciones de maestras y maestros sobre el estado del aprendizaje de sus alumnas y alumnos. Fuentes de información generadas en la propia escuela, registro de calificaciones del primer periodo, fichas descriptivas del alumnado, plan de atención individualizado o portafolio de evidencias, datos del visor de valoración diagnóstica de la escuela, otros reportes generados por las propias zonas o niveles y
e informes de la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, UDI, de los Servicios de Asistencia Educativa, SAE, sobre el alumnado al que se le da seguimiento. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales que se atenderán en el resto del ciclo escolar? Los colectivos de zona y escuela identificarán y seleccionarán los aprendizajes fundamentales a alcanzar en lo que resta del ciclo escolar. Ahorita no estamos observando el programa, son los aprendizajes fundamentales. Asimismo, con base en la experiencia obtenida en los primeros meses del ciclo escolar, el personal docente acordará acciones clave por grado o asignatura para que las y los alumnos con bajo logro educativo o con materias reprobadas en riesgo de abandono logren el mayor número de aprendizajes posibles en el tiempo que resta del ciclo escolar. En el equipo de supervisión, revisar materiales que apoyen el análisis de los aprendizajes fundamentales, seleccionar y analizar un texto relacionado con las prioridades detectadas, seleccionar los aprendizajes fundamentales de manera conjunta, ya sea por escuela, grado, academia o asignatura, factibles de ser desarrollados en lo que resta del ciclo, definir acciones clave, prácticas educativas, apoyos específicos, participación de madres y padres de familia, entre otros, para atender a las y los estudiantes con bajo logro educativo. Los ejemplos de materiales de apoyo que pueden seleccionar está el Marco Común de Aprendizajes Fundamentales, que ese es aquí de la Ciudad de México. Está Matrices, disponible en la caja de herramienta, que son 22 matrices, 2 para educación inicial, 3 para preescolar, 1 para cada grado de primaria, 1 para cada grado de secundaria, 5 para educación especial y 3 de la educación básica para adultos, nos dejan la liga. Las orientaciones para el trabajo pedagógico, que es el apartado 1.3 de la caja de herramientas. Y está la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica, especial y para adultos de la escuela pública en la Ciudad de México, que está la estrategia de fomento a la lectura de las páginas 99 a la 101, el programa escolar de mejora continua o la ruta que la escuela defina, y otros que haya elaborado direcciones operativas, las zonas escolares o las escuelas, que son calificaciones obtenidas en el primer periodo por materia, grado y alumno, las calificaciones de los grados anteriores, sobre todo en secundaria, los informes de la UDI o SAE del alumnado al que se le da seguimiento y portafolio de evidencias. Y por último, el momento 3, que es cómo poner en marcha nuestros acuerdos. Los colectivos de zona y escuela sistematizarán los acuerdos establecidos y los convertirán en acciones articuladas para el resto del ciclo escolar, considerando los recursos disponibles, tiempo, personal, materiales, etc. Asimismo, establecer formas sencillas de seguimiento que el equipo directivo realizará con apoyo de la supervisión. Orientaciones. Sistematizar acuerdos de cada momento, calendarizar acciones, definir responsables y definir el seguimiento y apoyo que el equipo de dirección, subdirección de gestión, subdirección académica, UDI, dará a las acciones acordadas. Los ejemplos de materiales son el programa escolar de mejora continua y el plan de trabajo o ruta de la escuela. Y listo, ya después de ahí vienen las referencias bibliográficas para armar este documento de orientaciones. Ahí las podemos ver. Y nos agregan un anexo, que son las percepciones de maestras y maestros sobre el estado de aprendizaje de sus alumnas. La verdad, ahí es como lo que yo pienso de mis alumnos, cómo están regresando, qué es lo que he visto de rezago en mis alumnos. Bueno, ahí están todos estos. ¿Sale? Bien, pues hasta aquí la información del día de hoy. Esto es el documento que se va a estar trabajando posiblemente en los próximos días en las escuelas. Ya hablo específicamente de la Ciudad de México, ¿ok? Estas son las nuevas orientaciones para estos funcionamientos y ojalá también hagan adecuaciones en los diferentes estados para la mejora y la gestión de la propia escuela. Les agradezco por haber visto el video, denle like si les gustó la información, compártanlo con sus compañeros, cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. No se les olvide suscribirse a este canal. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.